En los últimos 2 o 3 años se ha discutido mucho sobre un asunto dentro del adventismo del séptimo día. El asunto es, ¿cuál es la iglesia remanente de Dios? ¿Hemos confundido en el adventismo lo que es la iglesia? ¿Hemos de replanteárnoslo? ¿Cuál es la iglesia de Dios de acuerdo con la Biblia y el espíritu de profecía? En esta mañana queremos tratar juntos ese asunto. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Actualmente hay 3 posturas dentro de la iglesia adventista del séptimo día en cuanto a la naturaleza de la iglesia de Dios. La primera postura es que la iglesia es la organización, la estructura, los mecanismos de la iglesia que vemos. A los que creen que la iglesia es la estructura, les cuesta mucho creer que el pastor se pueda estar equivocando. Incluso aunque hay mundanalidad en la iglesia y puede que haya apostasía, se considera que Dios se encargará del asunto. No hemos de dar ningún paso, pues está en manos de Dios y los líderes tomarán las decisiones correctas a largo plazo. Dios pondrá todo en su sitio, podemos estar seguros. La iglesia es la organización, subsistirá a pesar de lo que suceda ahora. Una segunda postura es que la iglesia comprende únicamente a los fieles y verdaderos de todos los tiempos. Los que creen esta postura llegan usualmente a la conclusión de que el cuerpo organizado de la iglesia, su estructura, ha caído en tal apostasía que ya no puede confiarse en ella para representar la verdad de Dios en la tierra y que la única seguridad es apartarse de ese cuerpo organizado apóstata que una vez fue la verdadera iglesia adventista del séptimo día. Los que creen que solo los fieles y verdaderos son la iglesia no ven futuro en los planes de Dios para la organización. Y hay una tercera postura, y es la que quiero tratar de explicar esta mañana. El volumen 4 de los Testimonios en su página 16 hace referencia a la iglesia visible, y quisiera dedicar un poco de tiempo hoy a estudiar ese concepto, la iglesia visible. La función de la iglesia visible no es salvar individuos, sino ser el centro del gobierno de Dios en la tierra. Ser el sitio visible donde Dios trata sus asuntos en la tierra. Es el sitio donde Dios puede revelar su carácter a los seres humanos y la pérdida que sufre un mundo rebelde. Es un centro de atención para los engañados por Satanás. Ahora, hay otra perspectiva para la iglesia levantada por Dios. Los que están siendo salvados en el reino de Dios lo hacen por su respuesta de corazón a Dios. Algunos de ellos estarán en esta iglesia visible, en la estructura, y otros estarán fuera. En Hechos de los Apóstoles, página 11, se describe a estos individuos como almas fieles que han formado la verdadera iglesia de Dios a través de los tiempos. Me referiré a estas dos iglesias como iglesia visible de Dios e iglesia invisible de Dios. Algunos han cuestionado últimamente si estas distinciones son artificiales, si son forzadas, si son contrarias a la Biblia y al espíritu de profecía. Teniendo eso en cuenta, miremos primero en el espíritu de profecía y luego en la Biblia para descubrir si hay de veras una válida distinción bíblica entre una iglesia invisible y una iglesia visible de Dios. Así que esta mañana veremos algunas citas, primeramente en el espíritu de profecía, para tratar de entender qué quiso decirnos Ellen White sobre este asunto. En el Bible Echo and Signs of the Times del 1 de septiembre de 1888, ella dice así: deberíamos sentir una responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible y trabajadores en la viña del Señor. Ahora, ¿a qué se refiere ella con miembros de la iglesia visible? Dice también,
El unirse con la Iglesia, aunque es un acto importante y necesario, no lo hace a uno cristiano. De modo que ser miembro de la Iglesia visible es importante y es necesario, pero eso solo no hace de uno un cristiano, un miembro de la familia de la fe, un miembro del pueblo de Dios. Así que la Iglesia visible es buena, es necesaria, pero ser de la Iglesia visible no implica ser un cristiano. Sigue diciendo, el avance de la Iglesia es a menudo retardado por la trayectoria equivocada de sus miembros. Así que los miembros de la Iglesia visible a menudo harán las cosas mal. Aunque la Iglesia visible es importante y necesaria, sus miembros pueden tomar un rumbo equivocado. Sigue diciendo, si queremos asegurarnos un pase para el cielo, nuestros corazones deben estar al unísono con Cristo y su pueblo. Yo considero que ese pueblo es la comunidad de la fe, la familia de Dios, la Iglesia invisible, si lo preferís. Ahí reside nuestro pase para el cielo, no en la membresía de la Iglesia visible, sino en unión con Cristo, que es una relación personal de corazón que ningún clérigo de Iglesia puede ver ni puede certificar un registro eclesiástico. Es Dios quien decide quiénes son los miembros de su familia de la fe. Vayamos a una cita de la Crest Collection, página 57. La dependencia en los hombres ha sido la mayor debilidad de la Iglesia. Ahora, ¿a qué Iglesia se refiere ella aquí? Los hombres han deshonrado a Dios no apreciando su suficiencia al anhelar la influencia de los hombres. Así se hizo débil Israel. El pueblo quería ser como las otras naciones del mundo y pidieron un rey. Deseaban ser guiados por poder humano que pudieran ver, en vez de por el invisible poder divino que, hasta entonces, les había conducido, guiado y dado la victoria en la batalla. Así que, ¿a qué Iglesia se está refiriendo aquí? Obviamente a la estructura, la organización, Israel, la nación, la cual desobedeció a Dios pidiendo un rey para ser guiados por poder humano, y añade ella, esa misma debilidad ha sido la debilidad de la Iglesia hoy. Claramente se refiere a la Iglesia visible, a la estructura, y dice que su gran debilidad ha sido depender de los hombres. Vamos con otra cita, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 619 y 620. Profesamos ser depositarios de la ley de Dios. Aseveramos tener mayor luz y procuramos una norma más alta que la de cualquiera de los otros pueblos de la tierra. Como miembros de la Iglesia visible y obreros en la viña del Señor, todos los que profesan el cristianismo deben hacer cuanto pueden para conservar la paz, la armonía y el amor en la Iglesia. Fijaos que dice que los miembros de la Iglesia visible son todos profesos cristianos. Profesamos ser depositarios de la ley de Dios. Somos miembros de la Iglesia visible, somos profesos cristianos. Por tanto, los miembros de la Iglesia visible de Dios pueden no ser verdaderos cristianos. Puede que no todos sean cristianos leales. Puede que no todos sean cristianos salvos. Hay una diferencia entre profesión y unidad de corazón. Sigue diciendo, la unidad de la Iglesia es la evidencia convincente de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su Redentor. Por lo tanto, Satanás está obrando constantemente para impedir esta unión y armonía, a fin de que los incrédulos, al presenciar la apostasía, la disensión y la contienda entre los que profesan ser cristianos, se disgusten con la religión y sean confirmados en su impenitencia. Así que, ¿qué está pasando entre los profesos cristianos, su Iglesia visible? Hay apostasía, disensión y contienda. Ciertamente, esto no es parte del plan de Dios, no es parte del carácter de los que irán al cielo y vivirán eternamente con Él. Hay verdaderos miembros y hay falsos miembros en la profesa Iglesia visible de Dios. Vayamos a otra cita. Esta en A fin de conocerle, página 323. Ella hace referencia al tabernáculo en el desierto y dice así. Cuando Dios ordenó que se construyera el tabernáculo en el desierto, a cada hombre se le señaló su obra. Al armar y desarmar el tabernáculo, al trasladarse de un lugar a otro en el desierto, se especificó claramente el lugar que debía ocupar cada uno.
Cristo era el general invisible de esa muchedumbre de más de 1 millón de personas, y no se realizaban movimientos casuales ni desordenados. De cada uno se requería orden, rapidez y exactitud en el puesto que se le había asignado. Esto contiene una lección muy importante para la Iglesia. De nuevo, ¿de qué Iglesia estamos hablando? En Israel eran más de 1 millón de personas. ¿Eran todos fieles y verdaderos creyentes? Claramente no. Había una gran mezcla. Sin embargo, Dios estableció especificaciones exactas para este cuerpo de más de 1 millón de personas. Y Ellen White afirma que esa es una lección importante para la Iglesia de hoy. Sigue diciendo: cada uno debe hacer el trabajo que se le ha asignado con exactitud e integridad. La dirección de esa gran iglesia en sus viajes por el desierto. ¿Qué gran iglesia? La nación visible de Israel, esa gran iglesia. La dirección de esa gran iglesia en sus viajes por el desierto simboliza la dirección de la iglesia hasta el final de la historia terrena. Así que el modo en que Dios condujo por el desierto a su iglesia visible con fieles e infieles es el modo en que Él dirige hoy a su iglesia hasta el final de la historia terrena, hasta que tomemos posesión de la Canaán celestial. Esa es la iglesia visible, ¿verdad? No hay sombra de duda. Es la iglesia visible, conducida por Dios, aunque dentro hay creyentes infieles, aunque hay contienda y disensión y murmuraciones e infidelidad e incluso apostasía. La dirección de Israel simboliza la dirección de la actual iglesia adventista del séptimo día hasta el fin de la historia terrena. Veamos otra cita, esta de Advent Review and Sabbath Herald del 23 de febrero de 1897. A pesar de nuestros distintos caracteres, pasamos a formar parte de la iglesia a través de la profesión de nuestra fe. Cristo es la cabeza de la iglesia, y si aquellos cuyos nombres están en los registros de la iglesia no pertenecen a Jesús, la cabeza invisible, son como las ramas sin fruto de la viña, y son quitados. Examinemos esta cita. Dice, pasamos a formar parte de la iglesia. ¿De qué iglesia? Dice que nuestros nombres están en los registros de la iglesia. Nuestros nombres están escritos, somos miembros de la iglesia, somos adventistas del séptimo día. En el medio de la cita, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso quiere decir que Cristo es la cabeza de la iglesia visible, la que tiene registros, y aquellos que profesan fe en Él se convierten en miembros de esa iglesia. No todos ellos son creyentes fieles y verdaderos, no todos son salvos en el reino de Cristo, no todos tienen su corazón en unión con Él, algunos son ramas sin frutos, pero Cristo es aún la cabeza de esa iglesia visible. Sigue diciendo la cita. El que realmente sea una rama fructífera lo hará manifiesto llevando fruto, dando evidencia de su absoluta lealtad a Cristo. Tendrá una conexión espiritual con Dios. Ved que hay dos pasos. El primer paso es estar en el registro de la iglesia, haciendo profesión de fe, verbalmente, y ello puede llevar a dos posibles consecuencias, llevar fruto o no llevarlo. Los que son ramas sin fruto serán quitados, quizá no tan pronto como nos gustaría, pero serán quitados. Pero si somos ramas fructíferas y llevamos fruto, tendremos una conexión espiritual con Dios. Así que yo creo que hay una clara distinción entre la iglesia visible, cuya cabeza es Cristo, y en la que no todos son fieles, y el grupo de los que tienen una conexión espiritual con Dios que salva al individuo, a la que yo llamo iglesia invisible, pero a la que en Hechos de los Apóstoles, página 11, se llama fieles y verdaderos miembros de la iglesia de Dios, fieles y verdaderos creyentes que irán con Dios al reino. Veamos una cita más antes de ir a las evidencias bíblicas. Dice en el Signs of the Times del 27 de julio de 1888, hay dos clases de conexión entre los pámpanos y la vid. Una es visible, pero superficial. La otra es invisible y vital. Observad las palabras.
Hay quienes objetan a los términos visible e invisible, y no creo que queramos discutir sobre semántica, pero dado que estos dos términos son usados consistentemente en el espíritu de profecía, yo creo que necesitamos usarlos y comprender qué significan. Una conexión es visible y la otra invisible. La cita sigue así. Así, hay una unión aparente, una membresía en la Iglesia y una profesión de religión. ¿Cuál creéis que es esa conexión? Claramente es la visible, la Iglesia visible. Una unión aparente, una membresía en la Iglesia y una profesión de religión, la cual, aunque es buena en sí misma, ¿acaso deberíamos dejar nuestra membresía en la Iglesia visible porque haya apostasía? Muy a menudo no va acompañada de fe salvífica en Jesús u obediencia a los mandamientos de Dios. Remarquemos que es bueno tener una unión aparente, una membresía en la Iglesia y una profesión de religión. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de esa Iglesia. Es bueno estar donde Cristo es la cabeza, pero eso no es suficiente. Eso, si no va acompañado por fe salvífica en Jesús, que es una relación personal con nuestro Señor, o por llevar frutos, por obediencia a los mandamientos de Dios, no nos salvará. La profesión que es visible es superficial. La fe que conecta a Dios es invisible y es vital. Y de nuevo, vemos claramente en los escritos del Espíritu de Profecía que hay una iglesia visible. Aunque a veces haya apostasía o disensión, aunque la profesión sea superficial, hay una iglesia visible, lo cual es el plan de Dios para su iglesia hoy, y Cristo es la cabeza de esa iglesia, y hay una relación invisible con Jesucristo nuestro Señor que nos lleva al reino del cielo y completa la tarea que Dios ha asignado a su iglesia. Recordad la definición con que empezamos hace un poco. La iglesia visible no salva a nadie. La iglesia visible es el lugar donde es manifiesto el gobierno de Dios, sus leyes, sus registros y su autoridad. La gente puede acudir a ella a saber algo sobre Dios. ¿Con defectos? Sí. Así ha sido en toda la historia, pero aún así es el lugar donde la gente puede identificar en la tierra el plan de Dios. Es su fortín en la tierra. Y está la iglesia invisible de Dios, con unos miembros dentro de la iglesia visible y otros fuera de ella en este momento. Son fieles y verdaderos creyentes que llevarán a cabo el plan y propósito de Dios y nos llevarán al reino de Dios. Vayamos ahora a la Biblia. Y recorriendo la historia bíblica, tratemos de examinar cuál es la iglesia visible que Dios ha establecido en la tierra en cada época, desde el comienzo del tiempo registrado hasta nuestros tiempos. Podríamos empezar en el tiempo de Caín y Abel, pues es ahí donde las dos iglesias comenzaron a divergir claramente. Pero para el propósito de nuestra discusión es suficiente empezar en el tiempo de Abraham, cuando éste fue llamado por Dios para conducir a su pueblo, al pueblo fiel a Dios, a, eventualmente, la tierra prometida, la cual sería su herencia. Por ese tiempo, en realidad, un poco antes, aparece Babel, que era la iglesia de Satanás. Así que tenemos dos líneas en el tiempo. La primera línea representa a la verdadera iglesia visible de Dios, en tanto que la segunda línea representa a la falsificación de Satanás de la iglesia visible. Estudiaremos el recorrido de estas dos líneas por la historia. Babel fue el intento de Satanás de derribar los planes de Dios lo antes posible tras el diluvio, falsificando la obra de Dios. Así que tenemos la expresión del deseo de Dios y del de Satanás. Se suele decir que Abraham fue el comienzo de la iglesia de Dios, pero que no todos sus hijos fueron miembros de la verdadera iglesia. Y es así, él tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, y solo Isaac era el hijo de la promesa.
La línea que vamos a estudiar se traza realmente a través del hijo de la promesa a Abraham. Y sí, es verdad, solo uno de los hijos de Abraham era hijo de la promesa. Pero siguiendo la línea por Isaac y luego Jacob, fijaos atentamente que todos los 12 hijos de Jacob estaban en la línea de la promesa como iglesia visible de Dios. Ahora, ¿fueron todos los 12 hijos de Jacob creyentes fieles y verdaderos? Hubo muchísima infidelidad, incluso entre los 12 líderes de las tribus de Israel, aquellos cuyos nombres estarán escritos en la ciudad santa de la Nueva Jerusalén. No todos fueron fieles, y a pesar de ello, todos ellos fueron líderes del pueblo de Dios en esta época en que debía transmitirse el legado de Abraham. Así que hemos de admitir que Dios hace cosas de manera muy abierta, pues pone una estructura y un pueblo visible. Vayamos ahora al tiempo de Israel, cuando comienza su existencia como pueblo de Dios. Israel es liberado de la cautividad. Moisés los conduce al desierto del Sinaí y reciben los 10 mandamientos. ¿Son todos creyentes fieles y verdaderos? Claramente no. Hay una gran mezcla en la multitud, que es muy problemática. En la otra cara de la moneda, podemos señalar a Canaán como la iglesia representativa de Satanás. Y el conflicto ahora es ¿qué iglesia sobrevivirá? Dios deja muy claro que esa iglesia debe estar completamente separada del verdadero pueblo de Dios, que si se entremezclan lo más mínimo, esto corromperá la verdadera iglesia de Dios. Y de nuevo, siguió el pueblo de Dios cuidadosamente el consejo de Dios y expulsó a todos los canaanitas de la tierra, o más bien se mezclaron. Pero, ¿qué hizo Dios entonces? ¿Desechó a Israel por mezclarse con los infieles canaanitas? ¿Se separó de los israelitas en esta ocasión? No, se entró en el periodo de los reyes de Israel. Él sigue conduciendo a su pueblo incluso aunque ellos no han seguido sus indicaciones, incluso aunque no han sido fieles. Y los reyes siguen siendo los líderes visibles del pueblo de Dios. En el lado de Satanás tenemos a Asiria. Una gran nación del norte que invade y destruye 10 tribus, pues Satanás continúa trabajando por medio de uno u otro instrumento para tratar de oponerse y derrotar al pueblo fiel a Dios. Debido a la infidelidad de Israel, a su unión a los poderes mundanos y a su apostasía, Dios finalmente tiene que enviar a las 2 tribus que quedan a la cautividad, no para destruirlas, sino para traerlas al arrepentimiento. Y en el lado contrario se encuentra aquí la gran nación de Babilonia, usada por Dios para castigar a su pueblo, para llevarlos en cautividad y para enseñarles lecciones que rehusaban aprender por sí mismos. Hay quien sugiere que Israel, al haber roto el pacto de Dios, no era la verdadera iglesia de Dios en este periodo. No era el verdadero pueblo de Dios. Si esto es así, durante la mayoría del periodo de los reyes y también en la cautividad, tampoco era la verdadera iglesia, pues estaban rompiendo el pacto la mayoría del tiempo. Y si no había verdadera iglesia, a excepción de aislados miembros fieles de la comunidad, entonces la iglesia estaba muy oculta en aquel tiempo. Pero miremos un momento qué nos dice la Biblia hablando de un tiempo en el que había muchísima apostasía. Un periodo de rebelión en la historia de Israel. Oseas 1:2 dice así: el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Desde luego, un tiempo muy malvado en la historia de Israel. El Señor dijo a Oseas que tomara una mujer fornicaria para simbolizar lo que aquel pueblo estaba haciendo. Obviamente la fornicación no la cometía la tierra, sino el pueblo.
Se habían apartado del Señor, y el Señor dio la más dramática ilustración de ello pidiendo a Oseas tomar una esposa infiel. Esa es la situación que subyace en todo el libro de Oseas. En el versículo 9 nace un niño, y Dios le dice a Oseas: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Son palabras fuertes. Dios reniega de su pueblo, y el hijo de Oseas porta el nombre que simboliza el rechazo de Dios a su pueblo por su infidelidad. Vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Son palabras fuertes, y yo diría que muchos sugieren que eso es lo que Dios dice hoy en día a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero veamos lo que dice el versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Mirad eso muy cuidadosamente, amigos míos. A este pueblo, que había apostatado, había rechazado la voluntad de Dios, había caído en idolatría, había sido infiel a su llamado como iglesia estructurada remanente de aquel tiempo. Dios les dice que no son su pueblo, que Él rechaza lo que están haciendo, pero que, con todo, hay esperanza. Eso es lo que Dios dice, que a ese mismo cuerpo estructurado y visible que apostató y al que dijo, no sois mi pueblo, le acabará diciendo, sois hijos del Dios viviente. Amigos míos, Dios es muy sufrido y paciente. Donde nosotros perdemos toda esperanza y declaramos que su gracia ha concluido, Dios aún nos atrae y tira de nosotros con sus longánimos brazos. Estoy contento de que Dios me da una segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta, y de que Dios hace eso tan bien con su pueblo, incluso cuando éste está en apostasía, incluso cuando no puede llamarle por su nombre en ciertos momentos. Él aún dirá, no me desprenderé de ti para siempre, volveré de nuevo y te atraeré otra vez, y otra, y otra. En Oseas 2:1 dice, decid a vuestros hermanos, Ami. ¿Qué significa eso? Vosotros sois mi pueblo. En el capítulo 14 de Oseas, en el versículo 1 dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Así termina Dios este libro de fornicación, de idolatría, de rechazo y de apostasía, donde Dios ha de decir, vosotros no sois mi pueblo, inmediatamente después dice, los amaré de pura gracia, yo sanaré su rebelión. No nos apartemos, hermanos y hermanas, a menos que Dios deje claro que Él nos ha apartado final y absolutamente. Hay un tiempo, hay un límite para el tiempo de gracia. Lo hubo para los judíos y lo hay para nosotros hoy. Pero tengamos cuidado de no adelantarnos al Señor. Avancemos ahora en el tiempo hasta la época de Cristo. Cuando Jesús viene a la tierra, cuando viene a desempeñar su ministerio, gran parte de sus esfuerzos son destinados a alcanzar a ese pueblo que ha sido infiel incluso tras volver de la cautividad. Ahora ya no con idolatría, sino con legalismo, restricciones, reglas e hipocresía. ¿Qué hace Cristo ahora? La línea con la que ahora trabaja Satanás es Roma, por medio de la cual trata de destruir a Cristo incluso al nacer. Así que fijaos cómo progresan las dos líneas. Hay continua oposición entre la Iglesia de Dios y la Iglesia de Satanás, con ambas tratando de ganar la supremacía en cada época.
Cuando Jesucristo vino a este mundo, ¿dónde fue presentado? En el templo, por los sacerdotes. Ahí lo llevaron sus padres. ¿Dónde aprendió que era el Mesías que moriría para salvar al mundo del pecado? En el templo, al ver el Cordero sacrificado. De repente, el Espíritu Santo trajo a su memoria esos textos del Antiguo Testamento en los que vio que Él era ese Cordero que sería llevado al matadero, tal como dice Isaías 53. Esa era su misión. ¿Dónde la aprendió? En el templo, donde oficiaban sacerdotes corruptos que no apreciaban el significado del sacrificio que estaban ofreciendo. Algunos sugieren que, cuando Cristo estuvo en la tierra, los judíos habían llegado a tanta pecaminosidad y maldad que ya no eran la verdadera iglesia de Dios, ni la invisible ni la visible, que no formaban parte de la iglesia de Dios. Si eso fuera verdad, ¿cómo interpretamos la parábola en la que Dios envía a sus siervos, a quienes guardan la viña, y, tras ser desechados, les envía a su propio Hijo? Si ya no son los guardadores de la viña, ¿por qué les envía a su Hijo? ¿Por qué envía a su Hijo para razonar y trabajar con ellos si ya no son los legítimos guardadores de la viña? ¿Recordáis la parábola de la higuera? Estaba lista para ser cortada, para eliminarla, pero Jesús pide esperar un año más. Darle otra oportunidad, hacer algo más, poner más fertilizante, regarla más cuidadosamente, ver si se puede salvar. ¿Estamos yendo muy deprisa queriendo cortar el árbol que Dios ha plantado? Recordad también la historia de los leprosos, cuando, tras haberlos sanado, Jesús los envía a los mismos sacerdotes que les habían declarado leprosos para alcanzar los corazones de esos sacerdotes mediante el ministerio de sanación de Jesucristo. ¿Y cuándo se le preguntó a Jesús si estaría dispuesto a pagar el impuesto del templo que se exigía a todos los israelitas? Y, aunque él estaba realmente exento de ese impuesto, lo pagó. Si bien se aseguró de que supieran que se pagó de modo sobrenatural, cogiendo un pez en cuya boca estaba el dinero a pagar como impuesto del templo. Jesús estuvo dispuesto a pagar ese impuesto a los sacerdotes del templo, a líderes del pueblo de Dios corrompidos y en apostasía. Encuentro a Jesús relacionándose con la iglesia de modo muy parecido a como nosotros nos relacionamos con la iglesia hoy, trabajando con la iglesia, rogando a la iglesia, esperando y trabajando para el arrepentimiento en la iglesia. No trata a la iglesia como si ya no lo fuese, sino como a la verdadera y genuina manifestación de la iglesia visible de Dios en la tierra. Aunque, desde luego, no todos los miembros eran verdaderos y fieles creyentes, aún era la iglesia visible de Dios. Sin embargo, la gracia tiene un fin, un tiempo a partir del cual Dios ya no puede trabajar con aquella iglesia que Él convocó desde el tiempo de Abraham y que ha llegado al de Cristo. Cuando esa iglesia finalmente crucifica al Señor de gloria, cuando esa iglesia se separa del plan de Dios, llega a su fin. Pero fijaos que incluso después de la crucifixión, Dios da a esa iglesia 3 años y medio adicionales para reflexionar sobre lo que ha hecho y cambiar de actitud. La paciencia de Dios va más allá de lo creíble. Incluso tras crucificar a Jesús en la cruz les dice: pensad en lo que habéis hecho. Yo quiero restauraros incluso todavía. Pero llega un momento en que es demasiado tarde. La gracia no es eterna, ni en la iglesia adventista del séptimo día ni en el pueblo judío. Finalmente la gracia se cierra. Pero, ¿qué hace Dios ahora? Abandona y rechaza totalmente a todo lo que ha formado parte de la verdadera iglesia desde el tiempo de Abraham, o bien extrae de esta misma iglesia a su nueva iglesia, los apóstoles. Ellos, los apóstoles, provienen del judaísmo, de la que había sido la verdadera iglesia de Dios hasta entonces. Formaban parte de esa verdadera iglesia que tuvo que ser quitada por apostasía. Y ahora los apóstoles
toman el testigo de las más puras verdades que había en el Antiguo Testamento, pero que se habían perdido de vista, y continúan la obra que Dios quería que hiciera, la que era la verdadera iglesia. Fijaos detenidamente en que la iglesia judía, cuando es rechazada, no se convierte en Babilonia o en Roma, se convierte simplemente en el cuerpo rechazado de Cristo. No pasa a ser la iglesia de Satanás, tan solo es rechazada como la iglesia fiel de Dios. Deja de ser utilizada por Él. Pero no se convierte en Roma y ni siquiera en Babilonia, simplemente es rechazada. Tras el establecimiento de la Iglesia Apostólica, la que es hoy la Iglesia Cristiana, de la que somos miembros, ¿qué le sucede a esa iglesia? Hay quien sugiere que la iglesia que no enseña y vive la verdad no es la iglesia de Dios. ¿Qué hay de eso en el tiempo apostólico, en el tiempo de mayor pureza en la iglesia cristiana en los últimos 1900 años? Veamos un texto del Nuevo Testamento. Está en el capítulo 1 de 2 de Corintios. Pablo escribe a la iglesia de Corinto y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Fijaos que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Así que todo lo que va a decir en la epístola va dirigido a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, ¿cómo estaba esta iglesia a la que Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? ¿Cómo se comportaban en esta iglesia? Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. En otras palabras, trabajamos por vosotros. Sois quienes tratamos de establecer en esta tierra. Sois el pueblo de Dios. Sois los fieles a Dios. Estáis para manifestar que sois carta de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Ahora, ¿cómo estaban estos individuos, los cuales eran miembros de la Iglesia de Dios? Id al capítulo 3 de 1 de Corintios. Veamos qué dice Pablo a esta iglesia que él rescató del paganismo. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estos son los testigos del ministerio evangelístico de Pablo. Pablo les dice en el versículo 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Eran todos estos creyentes fieles y verdaderos? Claramente no. No sabemos cuántos de ellos eran carnales. Pero Pablo dice vosotros, que podría indicar la mayoría. Todavía eran carnales. Pero ¿cómo se dirige Pablo a ellos? Como a la iglesia de Dios. Continuemos en la misma carta, ahora en el capítulo 11. 1 de Corintios 11, versículos 18 y 19, dice así: Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que haya entre vosotros aún herejías, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Hay herejías en la verdadera iglesia de Dios? ¿Hay divisiones en la verdadera iglesia de Dios? Yo escucho que si hay herejías o apostasía no es verdadera iglesia, pero Pablo dice que sí. Pablo dice que había herejías. División y carnalidad en la verdadera iglesia, en la iglesia de Dios en Corinto. Así que yo no creo que se pueda defender con las Escrituras que una iglesia no sea la verdadera iglesia de Dios porque no esté viviendo de acuerdo a la luz que tiene. Es claro que algunos no son miembros de la iglesia invisible, no son creyentes fieles, pero siguen formando parte
de la organización estructurada de Dios, el fortín de Dios en la tierra, por medio del cual Él trata de llevar a cabo su voluntad. También hay quien sugiere que esta iglesia apostólica, esta iglesia universal, esta iglesia cristiana que se estableció, se convirtió muy rápidamente en 1 o 2 siglos en la iglesia romana católica. En otras palabras, que la iglesia apostólica perdió su pureza y se convirtió en Babilonia, se hizo romano-católica. Miremos cuidadosamente los orígenes de esta iglesia, que ha sido la mayor iglesia cristiana durante la mayor parte de la era cristiana. Apocalipsis 13:2, un pasaje muy conocido, describe en un lenguaje muy metafórico el origen de esta institución. Escuchemos detenidamente. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y ahora dice dónde obtiene esta bestia el poder y la autoridad. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿De dónde procede el poder de esta bestia? De la iglesia pura, directamente del dragón vienen su poder, trono, que significa lugar de gobierno, y autoridad. Así que miremos de nuevo en nuestras líneas para ver qué está sucediendo verdaderamente durante esta época. ¿Se convierte la iglesia apostólica en la iglesia falsa, la iglesia de Satanás o no? Aquí sucede algo interesante que no siempre se comprende bien en la historia de la iglesia. Los apóstoles murieron. Sus sucesores trataron de continuar el cristianismo lo mejor que pudieron, y ahí es donde comenzaron la mayoría de los problemas, pues los sucesores no se ponían de acuerdo sobre cómo conducirlo. Aparecieron 2 grandes focos de pensamiento cristiano en este periodo, en los primeros siglos de la cristiandad. Uno estaba en una ciudad llamada Antioquía, el lugar donde los cristianos recibieron tal nombre, y mientras los creyentes de esa zona realizaban su trabajo expandiendo el evangelio alrededor de esa zona, en Asia Menor y en otras partes del mundo, se estableció una escuela del cristianismo, la cual era muy fiel. Copiaban el registro bíblico y lo traducían a otros idiomas con mucho cuidado, para hacerlo correctamente. Además de eso, intentaban comprender lo que decía la Biblia en el Antiguo Testamento y en los registros de los apóstoles, lo que conocemos como Nuevo Testamento. Eran muy cuidadosos para interpretar el registro bíblico. Intentaban ser fieles a la palabra de Dios, trataban de mirar a la historia, trataban de entender la gramática e intentaban comprender tan literalmente como fuera posible la voluntad de Dios para la humanidad. La iglesia de Antioquía trató de mantener la fe de los apóstoles todo lo viva posible. Pero había otra influencia, otra escuela del cristianismo, avanzando al mismo tiempo. Estaba en un sitio muy diferente, en Alejandría, que está en Egipto. Esta escuela había estado en marcha ya en el tiempo de Roma y en el de los judíos. No era una nueva escuela, era una escuela establecida de antiguo, primero de pensamiento judío y luego cristiano. Durante el cautiverio, algunos judíos se establecieron en Alejandría y allí establecieron una escuela de pensamiento. Esta escuela fue muy influida por ideas griegas o helenísticas. La influencia griega, el pensamiento helenístico, prominente entre el imperio babilónico y el imperio romano, permeó en este cuando sustituyó al griego. Y muchos de los problemas del pueblo judío en los tiempos de Cristo se debían a que enviaban a sus más brillantes jóvenes a formarse en la escuela de Alejandría, en Egipto, para traer al pueblo judío nuevas ideas, nuevas filosofías y nuevas corrientes de pensamiento que finalmente condujeron al rechazo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, esta escuela no es una nueva escuela, pero ahora se convierte en un centro de pensamiento cristiano.
¿Qué es lo que enfatiza este centro de pensamiento? Ideas filosóficas y especulativas. Interpreta la palabra de Dios de modo figurativo, simbólico, místico. La interpreta tal y como las subjetivas ideas humanas parecen darle sentido. Si bien las escrituras tienen un significado literal, les atribuyen como auténtico un significado místico o simbólico subyacente. Así, de esta escuela sale un pensamiento especulativo, filosófico y helenístico que es diametralmente opuesto a la escuela de Antioquía, en la que tratan de adherirse tanto como pueden al significado literal de las Escrituras. Y es la escuela de Alejandría la que se hace afín al centro de pensamiento cristiano que el papado desarrolla en Roma. El papado, amigos míos, no proviene de los apóstoles, no recibe sus raíces de la enseñanza de los apóstoles. No fue que la Iglesia Apostólica falló y se convirtió en el papado. El papado recibió su poder, su trono y su autoridad de Roma, no de la Iglesia Apostólica. El papado, que tiene sus raíces en Alejandría, recibe su poder del dragón, no de Jesucristo. Y así, la línea de la Iglesia de Satanás fluye ininterrumpida por Roma y por la escuela de pensamiento de Alejandría para acabar de nuevo en Roma. Satanás la devuelve a su fuente original, la Roma papal en vez de la Roma pagana. La verdadera Iglesia avanza más efectivamente en la parte oriental del Imperio Romano. A medida que la Iglesia comienza a extenderse por el mundo, se acentúa una marcada división de la cristiandad entre Oriente y Occidente. La parte oriental estaba centrada en la escuela de Antioquía. De ella proceden los manuscritos de la Biblia, los cuales se extienden por el mundo, así como sus misioneros, y en el Oriente hay mucha fidelidad a la palabra de Dios, aunque haya algunos que se desvíen. Pero es en el Oriente donde el sábado es guardado durante siglos, en tanto que es inmediatamente suprimido en la parte occidental de la cristiandad. Es en la parte oriental donde se insiste en la fidelidad y obediencia a la palabra de Dios, mientras que en Occidente prevalece el pensamiento filosófico y especulativo. De modo que es la parte oriental de la Iglesia la que continúa la herencia de los apóstoles de una manera más fiel. ¿Qué sucede entonces en la historia de la Iglesia? Satanás trabaja continuamente para destruir la Iglesia de Dios. Nunca la deja en paz, y cuando él encuentra una Iglesia fiel, opera de distintos modos para eliminarla. Y en esta ocasión lo hizo por medio del Islam, el cual se implantó en gran parte de lo que era el Imperio Romano, particularmente en el Oriente. Gradualmente eliminan partes del Imperio Romano, tales como Constantinopla y otras partes orientales del imperio. De este modo desaparece la presencia visible del cristianismo en su parte oriental. Deja de haber una estructura funcional. Desaparece la iglesia estructurada de la parte oriental. Esos territorios pasan a ser de influencia musulmana. Por otra parte, la Iglesia occidental es capaz de resistir esa influencia y, por medio del papado, se convierte en la única Iglesia cristiana visible que queda. Esa es la razón por la que la mayoría de los cristianos han creído que el cristianismo se ha transmitido a través de la Iglesia que está en Roma, porque la estructura de la Iglesia oriental desapareció. Y así la gente ha creído ver en Roma a la verdadera Iglesia cristiana de toda la historia. Pero, ¿es así como ve Dios a su verdadera Iglesia? Cuando la Iglesia oriental llega a su fin, ¿llega también a su fin la verdadera Iglesia visible de Dios? No, continúa clandestinamente, y nuestra línea continúa en el tiempo hasta el tiempo conocido como la Iglesia en el desierto.
La Iglesia no llega a su fin, simplemente tiene que operar de otras maneras. Ahora es una iglesia clandestina. En esta época la línea de Satanás se sitúa en lo que llamamos la Edad Oscura, la Edad Media, en la que hay muy poco entendimiento de la voluntad de Dios. El papado había conducido a la iglesia a la oscuridad. Era el plan de Satanás. Pero ¿qué sucede con la verdadera iglesia visible de Dios en esta época? ¿Ha sido destruida por la conquista musulmana? No, aparece fragmentada en distintos lugares, en pequeñas partes del mundo bastante desconocidas por entonces. Una es Etiopía, donde grupos escondidos guardan el sábado durante siglos. Otra es lo que hoy conocemos como Inglaterra, donde también hubo gran fidelidad y obediencia a la verdad de Dios. Ellos no perdieron los conceptos de estas cosas hasta que misioneros de la Iglesia de Occidente fueron a Inglaterra para reprimir el sábado y la comprensión literal de la palabra de Dios. Así que durante esta época tenemos corpúsculos diseminados de obediencia a la voluntad de Dios. Durante siglos no fueron completamente sofocados. Avanzamos un poco más en el tiempo y encontramos nuevos grupos en distintas partes del mundo occidental. Por ejemplo, en Francia aparecen los hugonotes, que son usados por Dios para conducir a la gente a algunas verdades. Un grupo muy importante son los valdenses. Llamados a defender la Iglesia de Dios en este periodo de la historia. Sostienen la verdad de Dios con el coste incluso de sus mismas vidas, preservando la verdadera Iglesia de Dios. Toda esta iglesia en el desierto se encuentra diseminada y escondida en diversos lugares hasta que se llega a lo que conocemos como la Reforma. Y en la Reforma encontramos hombres de gran influencia. Lutero predicó el Evangelio de Jesucristo con nitidez, lo que desembocó entre sus seguidores en el luteranismo, a medida que la influencia de Lutero se extendió por el mundo. Están los anabaptistas, otra rama de la Reforma. Ellos tratan también de mantener viva la verdadera fe. Después aparecen el presbiterianismo, el calvinismo y el metodismo. Dios trata de mantener viva su verdadera iglesia en distintas etapas. Ahora, ¿poseen estos grupos toda la verdad? ¿Son ellos los únicos creyentes fieles y verdaderos? La respuesta a ambas preguntas es claramente no. Hay errores en todos estos grupos. No obstante, no dejan de ser la verdadera iglesia de Dios, pues son su fortín en este mundo. Dios no ha perdido completamente a su verdadera iglesia. No ha desaparecido completamente, aunque escondida, aún está ahí. Tras esta época, algo le sucede al poder de Satanás. La Biblia lo llama una herida mortal, y casi fue la sentencia de muerte de la iglesia que Satanás había mantenido por siglos. Estuvo a punto de ser su fin. Casi fue una herida letal, pero no lo fue del todo. Se levantará de esta herida de muerte. La Reforma fue la más brillante parte de la historia moderna de la Tierra, pues devolvió a la luz la pureza de Dios, la verdadera iglesia de Dios, el mensaje de Dios. Y así llegamos a nuestro tiempo, a los últimos 150 años de historia, en que Dios desea aunar de nuevo a los suyos. A Dios no le agrada esta panorámica tan dividida, en la que su verdadera iglesia es separada en distintos grupos diseminados, de modo que Dios levanta a un hombre llamado Guillermo Miller. Y por medio de Guillermo Miller viene algo llamado el clamor de medianoche, en el cual se produce un llamado.
Salid de ella, pueblo mío. El Evangelio ha de ser predicado al mundo entero como testimonio para todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este es el tiempo del gran despertar. Dios trae a todo su pueblo al tiempo de la decisión. Y ahora tendrá que tomarse una decisión. Al hacerse este llamado, Dios quiere acabar con este periodo de diseminación, este periodo de su verdadera iglesia en el desierto, y devolver a su iglesia a la pureza con la que Él la estableció. Y para hacer eso, aquellos que están en esos grupos diseminados del pueblo de Dios han de tomar una decisión. Tendrán que decidir qué línea eligen para sí. Y de este clamor de medianoche, y tras el gran chasco, sale un grupo de gente que comprende la importancia que hay en 3 mensajes. No solo en 2, sino en 3 mensajes. Y ese tercer mensaje está relacionado con el sábado del Señor Jesucristo. Ese grupo acabó siendo la Iglesia Adventista del séptimo día, a la que Dios llamó a volver a la clase de verdad y de experiencia de los tiempos apostólicos, de Antioquía, la parte oriental de la Iglesia cristiana, así como de los fragmentos divididos que compusieron la Iglesia posterior. Las que rechazaron el clamor de medianoche se convirtieron en las hijas de Babilonia, pues participaron de su espíritu. Participaron de sus ideas, participaron en el intento de Satanás de destruir la verdad de Dios sobre la tierra. Así que el clamor de medianoche fue el periodo de ordenar las cosas tras tanta división y clandestinidad de la Iglesia. En el desierto, Dios de nuevo quería dejar claro quién era obediente y quién no, y así llegamos a nuestro tiempo. Queda muy poco por hacerse en nuestro tiempo. Utilizamos un término muy importante llamado zarandeo. El zarandeo es un periodo de toma de decisiones. Ahora, en nuestro tiempo. Tras el zarandeo vendrá el fuerte clamor, dirigido a todo el mundo como testimonio para las naciones, y entonces vendrá el fin. Entre tanto, las hijas de Babilonia se habrán unido completamente con el cuerpo de Satanás y habrá sanado la herida mortal que Dios trajo sobre tal cuerpo. Esta sanación permitirá a Babilonia, no la literal, sino la espiritual, levantarse con todo el poder que tenía en el pasado y erigirse en quien luche contra Dios y su Iglesia en el tiempo final. ¿Qué podemos concluir de esta evolución histórica? Fijaos que no hay error en esto, que en varios puntos hay trasvases entre la verdadera Iglesia de Dios y la de Satanás. Pero se trata de trasvases de individuos que abandonan la pureza de la fe en Dios para unirse a las filas de Satanás. Igualmente, hay individuos que abandonan las filas de Satanás para unirse al verdadero pueblo de Dios. Hay movimientos en ambos sentidos, pero son movimientos de individuos, no de un cuerpo que se convierte en el contrario. Lo mismo está sucediendo actualmente. Hay individuos que están pasando de la apostasía y el error a abrazar la verdad. Y al mismo tiempo algunos se están apartando de la verdad. Y lo mismo sucederá en los momentos finales. Habrá individuos que se pasen de un cuerpo al otro, pero la línea de la verdadera Iglesia de Dios y la línea de la Iglesia de Satanás permanecerán intactas. Las líneas no se unen ni se cruzan, son los individuos los que se pasan de una a otra. La iglesia visible de Abraham pasó a ser la iglesia visible de los apóstoles, avanzó después hasta las distintas iglesias de la Reforma, para llegar finalmente hasta la Iglesia Adventista del séptimo día en el final de los tiempos. Por su parte, la Iglesia de Satanás, que comenzó con Babel, pasó a través de Babilonia a Roma, y luego el papado, durante la Edad Media para llegar hasta la Babilonia espiritual cuando sana la herida mortal, es la misma a través de toda la historia.
Una iglesia no se convierte en la otra. Ahora, ¿qué relación tiene esto con las dificultades que hoy en día encaramos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Quizás solo con esta comprensión tenemos un modo de entender citas aparentemente contradictorias del espíritu de profecía. Veamos alguna. En Testimonios Especiales sobre Educación, ahora compilado en Consejos a Maestros y Estudiantes, página 181, Ellen White dice esto: el Señor presentó ante mí la necesidad de establecer un colegio en Battle Creek que no debiera imitar a ningún colegio existente, pero ha habido un apartamiento del plan de Dios en muchos aspectos. Las diversiones están haciendo más para contrarrestar la obra del Espíritu Santo que cualquier otra cosa, y el Señor es agraviado. ¿Está Battle Creek siguiendo la voluntad de Dios? ¿Son obedientes? ¿Son fieles y verdaderos? Escuchad detenidamente lo que dice ella a estas personas, citando el Antiguo Testamento: cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel, llena estaba de justicia, y en ella habitaba la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes son rebeldes y compañeros de ladrones. ¿Es eso lo que le ha sucedido a Israel en el Antiguo Testamento? Que la ciudad fiel se ha convertido en prostituta significa que la verdadera iglesia se ha convertido en Babilonia. No, eso significa que han seguido los caminos de Babilonia, que actúan como Babilonia. En una cita que vamos a leer, veremos que incluso se han convertido en una hermana de Babilonia, pero eso no es convertirse en Babilonia. El único modo en que podemos entender que la ciudad fiel se ha convertido en prostituta y, sin embargo, no ha sido desechada por Dios es si nos damos cuenta de que la verdadera iglesia de Dios pasa por apostasía. La verdadera iglesia de Dios ha pasado a través de toda la historia por periodos de apostasía. Cuando les dice que se han convertido en prostituta, cuando en Oseas les dice: no sois mi pueblo, sin embargo siguen siendo su iglesia visible. Incluso cuando les dice que no puede llamarlos pueblo mío, e incluso durante un periodo de prostitución espiritual. Y así se ha convertido la Iglesia Adventista del Séptimo Día en una prostituta. Según las palabras inspiradas, sí. ¿Ha sido desechada la Iglesia Adventista del Séptimo Día por ser una prostituta? Eso es lo que hemos de entender claramente. He aquí una cita que sugiere algo incluso más fuerte, en una carta escrita al pastor Butler en 1886. Es en la carta 51 de 1886. Ella dice lo siguiente al presidente de la Conferencia General: estamos en peligro de convertirnos en una hermana de la caída Babilonia, de permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen con todo espíritu inmundo, que se hagan una jaula para toda ave inmunda y detestable. Le digo, pastor Butler, que a menos que haya una purificación del templo del alma por parte de muchos que dicen creer y predicar la verdad, los juicios de Dios por tanto tiempo diferidos llegarán. Yo diría que son palabras duras. La verdadera iglesia de Dios en peligro de convertirse en hermana de la caída Babilonia. Ellen White dice con otras palabras lo que dice la Biblia: cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel. Ahora, ¿es eso todo lo que ella tiene que decir acerca de Babilonia y la iglesia? Veamos otra cita sobre el asunto en Mensajes Selectos 3, página 21. En la palabra de Dios no se da ningún consejo ni autorización a quienes creen en el mensaje del tercer ángel. Se refiere lógicamente a los profesos adventistas del séptimo día. Que les conduzca a suponer que pueden apartarse. Podéis tener este problema resuelto para siempre en vuestra mente. No solo por un tiempo, no hasta que las cosas estén realmente mal en la iglesia, sino para siempre. Es el plan de mentes no santificadas lo que estimula un estado de desunión. No debe haber separación en este gran tiempo de prueba. Ved esta otra cita en el librito La Iglesia Remanente, en la página 53. Yo sé que el Señor ama a su iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia que se ha convertido en prostituta. ¿Acaso no amó el Señor a su iglesia en los tiempos de Oseas, en que era prostituta? Yo sé que el Señor ama a su iglesia. No ha de ser desorganizada ni desmenuzada en átomos independientes. No hay la menor consistencia en esto. No hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir jamás. En artículos del Review and Herald, volumen 3, página 86, dice: nunca hemos tenido un mensaje de que el Señor vaya a desarticular la iglesia.
En Testimonios para la Iglesia 3, páginas 432 y 433 dice así: el Redentor del mundo no aprueba que en asuntos religiosos la experiencia y la acción sean independientes de su Iglesia organizada y reconocida, donde ésta existe. Muchos tienen la idea de que solo son responsables ante Cristo por su luz y experiencia, independientemente de sus seguidores reconocidos en el mundo. Pero esto Jesús lo condena en sus enseñanzas, en los ejemplos y en los hechos que dejó para nuestra instrucción. ¿Tiene Dios una iglesia organizada y reconocida? ¿O tiene una aquí, otra allí y otra más allá? No, Él tiene una iglesia organizada y reconocida. Una iglesia de 150 años de existencia. Muchos tienen la idea de que solo son responsables ante Cristo por su luz y experiencia, independientemente de sus seguidores reconocidos en el mundo. Pero Jesús condena esto. Veamos alguna cita más. En Mensajes Selectos 1, página 179, dice así: usted toma pasajes de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia, del zarandeo entre el pueblo de Dios, el zarandeo que determinará quiénes darán el fuerte pregón. Y usted habla del surgimiento de entre este pueblo, de un pueblo más puro y más santo que se levantará. Es decir, algunos dicen que de este pueblo, que se ha convertido en prostituta, en infiel y quizás en hermana de la caída Babilonia, debe surgir un pueblo más puro y santo, pues somos muy apóstatas. Pues bien, de esto ella añade: todo esto agrada al enemigo. Si muchos aceptaran las opiniones que usted presenta y hablaran y procedieran conforme a ellas, veríamos la más grande conmoción fanática que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Esto es lo que desea Satanás. Amigos, a mí no me agrada el estado actual de la Iglesia de Dios. Hay mucho en mí que anhela tener un pueblo más puro y más santo representando a Dios. Yo miro a lo que sucede y mi corazón se consterna, y lloro por lo que veo, y me veo incapaz de cambiar nada. Parece que no hay esperanza. Bajo mi punto de vista humano, me gustaría que surgiera de este un pueblo más puro y santo con el que pudiera identificarme, y al que pudiera decir: estoy con vosotros, con este grupo puro, ya no formo parte de aquellos rebeldes. Si hiciera eso, yo pertenecería a la mayor conmoción fanática que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Hermanos, tengamos cuidado con qué decisiones tomamos. El empeño en tener pureza de verdad y de experiencia puede ser usado por Satanás para conducirnos a una posición extrema que él puede usar para destruir el mensaje de Dios y su iglesia. Satanás utiliza en su causa la sinceridad además de la insinceridad, y podemos estar en el lado de Satanás si no tenemos cuidado, incluso cuando somos muy sinceros. En Mensajes Selectos 2, páginas 63, 68 y 69, dice así: el Señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo con relación a esto, porque el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje. Pero, ¿qué pasa con ser hermana de Babilonia y prostituta? ¿Es razón suficiente para llamar Babilonia a la iglesia? Ella dice todas las razones que usted sea capaz de presentar. La iglesia ha ido muy lejos, ha cometido muchos errores que le han llevado a una apostasía demasiado profunda. Ella dice que todas las razones posibles no son suficientes. Comenzáis a ver por qué Ellen White puede decir que la iglesia es una prostituta y una hermana de Babilonia y en cambio decir que no es Babilonia, porque la iglesia no forma parte de la iglesia de Satanás, de la línea de Satanás. Es la verdadera iglesia de Dios, que actúa como prostituta y como Babilonia en muchos casos, tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en los del Nuevo Testamento o en los actuales, pero no es Babilonia. Veamos otra cita de Mensajes Selectos 3, páginas 17 y 18. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas,
y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. Eso es de lo más duro que he leído en el espíritu de profecía. Cuando nos apartamos de este cuerpo organizado y lo pesamos en nuestras balanzas humanas y a pronunciar juicios, el juicio de decir que es Babilonia contra este cuerpo, no es Dios quien nos guía y estamos en el camino equivocado. Una cita más del Review and Herald, volumen 3, páginas 85 y 86. Escrito en 1893. Nunca hemos tenido un mensaje de que el Señor fuera a desarticular la Iglesia. Nunca se nos ha profetizado sobre Babilonia aplicándola a la Iglesia Adventista del séptimo día. Ni nunca se nos ha informado de que el fuerte pregón consistiese en llamar al pueblo de Dios a salir de ella. Pues no es este el plan de Dios para Israel. Recordemos Israel, ¿no se llama al verdadero pueblo de Dios a salir de Israel? A Israel se la llama a arrepentirse. ¿Podemos esperar que sea verdad un mensaje que llama Babilonia al pueblo por el que tanto ha hecho Dios? Las tinieblas triunfarían si se aceptase tal mensaje. La iniquidad en el mundo resultaría fortalecida. Todas las acusaciones hechas por Satanás acerca del carácter de Dios parecerían ciertas. Y se llegaría a la conclusión de que Dios no ha elegido u organizado una iglesia en el mundo. ¡Qué gran triunfo sería este para Satanás y su confederación del mal! ¿Quiénes plantearían esta conclusión? Obviamente los que están en Babilonia, que dirían que, puesto que la Iglesia Adventista del séptimo día ahora es Babilonia, no hay ninguna verdadera iglesia organizada de Dios sobre la faz de la tierra excepto unos cuantos individuos diseminados. ¿Quién puede tenerlos en cuenta? Satanás triunfaría. ¿Y qué triunfo sería ese para Satanás? Ellen White no dice cosas aparentemente opuestas si comprendemos estas líneas de la verdadera y la falsa iglesia. La iglesia puede ser una hermana de Babilonia, pero no obstante el mensaje resultante no es salir de ella, pueblo mío. La iglesia puede ser una prostituta, sin embargo Dios sigue amando a su pueblo y no aprueba el salirse de la iglesia. Sí, puede haber apostasía en la iglesia visible, pero no está en la posición de los judíos tras el 34 después de Cristo. Esa es la clave. Si lo estuviese, el mensaje sería salid de ella. Yo no creo que la iglesia adventista del séptimo día esté actualmente en la posición de los judíos tras el año 34, y hasta ese tiempo debemos seguir los ejemplos de Moisés, Elías, Jeremías y de Jesús y de Ellen White. Todos ellos llamaron al arrepentimiento y reforma de la profesa Iglesia de Dios. Solo hay dos llamados. El llamado a Babilonia es salid de ella, pueblo mío, no es a arrepentirse. No se puede pedir a Babilonia que se arrepienta, porque la historia de Babilonia se remonta a Babel y no hay arrepentimiento en Babel. La única solución para Babilonia es salir de ella, pero el llamado a la verdadera iglesia de Dios de hoy en día, a la verdadera iglesia del tiempo de Cristo, es arrepentirse. Solo hay dos llamados y vosotros y yo hemos de decidir qué llamado vamos a dar a la verdadera iglesia de Dios actual, la iglesia adventista del séptimo día. Ha habido una experiencia en nuestra propia historia de la que deberíamos tomar cuidadosa nota, pues nunca estamos tan ciegos como cuando ignoramos nuestra propia historia y repetimos exactamente los mismos errores. Me refiero a la historia de uno de los mensajeros de 1888, el pastor A.T. Jones, del que Ellen White dijo que tuvo la luz más preciosa jamás dada a esta iglesia, y yo creo que jamás dada al mundo también. Algunos dicen que la experiencia que voy a compartir con vosotros no es relevante porque A.T. Jones abandonó la verdad, pero cuando tuvo lugar esta experiencia, A.T. Jones creía en la verdad presente. Él no había rechazado el mensaje adventista en absoluto. De hecho, no hay evidencias de que apoyase el panteísmo del Dr. Kellogg. Él mantuvo la pureza de su comprensión de la justicia por la fe durante el periodo en cuestión. Aún creía en la verdad presente, pero siendo aún miembro de la Iglesia,
Creyendo todavía en la verdad presente, él se enojó con los líderes de la Iglesia debido al rechazo del mensaje de 1888 y apoyó al Dr. Kellogg por la apostasía en la Iglesia y la apostasía entre los líderes de la Iglesia. Yo mantengo que esta experiencia es extremadamente relevante hoy para nosotros que no hemos abandonado la Iglesia y seguimos siendo miembros de ella, y creemos que esta es la verdadera Iglesia de Dios en este tiempo. En 1906, A.T. Jones comenzó a publicar una serie de folletos en los que trataba de explicar lo que creía sobre la situación de la Iglesia, y comenzó a tildar al liderazgo de la Iglesia de estrellato, o despotismo centralizado, o poder jerarquizado papal. Y Ellen White le dijo algo que está en la Paulson Collection, página 123. De hecho, fue en una carta dirigida a personas que escucharon el mensaje de Jones. Dice así: podéis estar sorprendidos con las palabras que habéis oído de A.T. Jones, pero yo no estoy sorprendida en absoluto. Esto es lo que se desarrolla en el hombre cuando viene sobre él un espíritu opuesto al Espíritu de Dios. El Señor no acepta ninguna demostración de amargura tal. Cuando los hombres rehúsan los consejos de Dios y hacen justamente lo contrario a ellos, dan discursos muy extraños. Pero no os preocupéis ni sorprendáis lo más mínimo. Encontramos esta otra cita en 13 años de crisis, en la página 317. Lo lamento por A.T. Jones, que ha sido advertido una y otra vez. Pese a estas advertencias, ha permitido que el enemigo llene su mente con pensamientos presuntuosos. No prestéis atención a sus palabras, pues ha rechazado la luz más pura y, en su lugar, ha elegido las tinieblas. Recordad este periodo, de 1903 a 1907. A.T. Jones es aún miembro de la Iglesia. Aún cree la verdad presente y la justicia por la fe, pero apoya al Dr. Kellogg acerca de la naturaleza de la Iglesia. Hay una cita mencionada muy a menudo recientemente para referirse a nuestros tiempos. Está en Mensajes Selectos 1, páginas 203 a 205. Pero la cita originalmente estaba referida al periodo del cual estoy hablando. Escuchad detenidamente. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Es posible que hayáis oído esta cita referida a nuestro tiempo, pero Ellen White la escribió para referirse al asunto de A.T. Jones y el Dr. Kellogg en aquel tiempo. La escribió en 1903. De haber abandonado nuestras doctrinas, ¿qué habría sucedido? Ese fue parte del error de Kellogg. Empeñarse en un proceso de reorganización fue parte del error de A.T. Jones. Reorganizarse, arrancar una nueva iglesia, una nueva idea de iglesia. En 1903, en la revista El Médico Misionero del Dr. Kellogg, A.T. Jones publicó una serie de artículos titulada ¿Qué significa ser un miembro de la Iglesia? Y él citó un maravilloso texto del Nuevo Testamento para hablar del cuerpo espiritual o místico de Cristo, y él vino a creer que eso era todo lo que significaba el concepto de Iglesia. No la Iglesia visible, sino solo el grupo de fieles y verdaderos, a los que Dios había llamado fuera del cuerpo. Y de hecho, A.T. Jones tenía parte de razón. Llegará un tiempo en que ya no habrá miembros infieles en la Iglesia de Dios. El cuerpo espiritual de Dios estará formado tan solo por creyentes fieles y verdaderos. La iglesia visible y la invisible serán una misma cosa, pero amigos, eso sucederá bajo la lluvia tardía, el fuerte pregón y el sello de Dios. El problema es que A.T. Jones se anticipó, quiso ir por delante del Señor, y ese puede ser un problema hoy en día. Que podamos estar corriendo 1 o 2 o 3 o 4 años por delante del plan de Dios cuando nos referimos al cuerpo de Cristo como únicamente los creyentes fieles. Lo que sucedió es que el Dr. Kellogg y A.T. Jones llegaron a verse a sí mismos como la Iglesia. Puesto que ellos eran la Iglesia, no necesitaban el consejo de esos profesos seguidores, esos profesos miembros de Iglesia, esos poderes jerárquicos papales que conducían a la Iglesia. Y toda la controversia se reducía a un solo asunto: ¿qué es la Iglesia?